En la línea telefónica tenemos contacto con el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, a quien agradecemos mucho la deferencia con la audiencia de Grupo Fórmula para explicarnos cómo marchó este día de la evaluación en Guerrero después de lo ocurrido ayer. Aurelio, secretario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe, qué gusto saludarte. Al contrario, ¿cómo fue hoy la jornada, Aurelio? Pues mira, hoy afortunadamente fue una jornada sin ningún contratiempo, en donde se evaluaron 641 profesores, adicionales a los 1960 que se evaluaron el día de ayer, a pesar de los problemas que tuvimos o de estos intentos por de alguna manera descarrilar la evaluación o de generar ahí algún tipo de conflicto. Como todos lo saben, se superó ese momento de tensión. La evaluación continuó el día de ayer y la pudieron concluir o por lo menos iniciar 1960 profesores, casi 2000, y el día de hoy 641 más que la complementaron o que la hicieron absolutamente completa el día de hoy, Pepe. Ayer, Aurelio, cuando nos explicabas, secretario, lo ocurrido con todo detalle, punto por punto, esto provocó una reacción, bueno, no lo que dijiste aquí, sino en general tus comentarios, provocaron una reacción por parte de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, quienes están convocando hoy a un paro nacional. Bueno, mira, Pepe, yo creo que más allá de ese tipo de cosas, nosotros tenemos muy claro que necesitamos seguir avanzando con la reforma educativa, que necesitamos establecer un Estado de Derecho en materia educativa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se puedan cumplir y hacer cumplir las leyes educativas, y nosotros estamos en ese camino. Todo lo que hemos estado haciendo está conforme a derecho. La evaluación es una obligación, pero también es un derecho de los maestros. Vamos avanzando en este procedimiento. Quienes el día de ayer cometieron algunas irregularidades, yo lo he dicho con toda claridad, no queremos que paguen justos por pecadores, así es que estamos siendo muy cuidadosos en el análisis de las videograbaciones que existen, de los testimonios, para poder tener plena certeza de quiénes fueron los profesores que incurrieron en estas prácticas y actuar conforme a lo que nos indique la norma dependiendo de cada caso. Sí. Así es que nosotros estamos en esta línea y sí, punto, Pepe, yo no tendría más comentario, ¿no? Bueno, decirte solamente, una vez ubicados los probables responsables de haber provocado el intento de sabotaje de la aplicación de la prueba de evaluación en Guerrero, pues habrá sanciones administrativas. ¿Qué implica, Aurelio, secretario? ¿Despido? Es una de las posibilidades. Desde nuestro punto de vista, a partir de las leyes educativas, es probable, lo digo, es probable que cuando tengamos plena claridad de quiénes incurrieron en estos incidentes, sean de la gravedad suficiente, de acuerdo a la propia legislación educativa, como para que sean retirados del servicio o alguna otra sanción de acuerdo a la propia legislación educativa, Pepe. Pues te agradezco, secretario, que nos hayas brindado esta información. Creo que es importante también subrayar que hoy la Secretaría de Educación Pública anunció la emisión de bonos para rescatar cuando menos 30,000 escuelas que están en pésimo estado, de las más de 250,000 que hay en el país, mediante la emisión de bonos para la educación por algo así como 8,000 millones, ¿no? Así es, Pepe. Este es el mecanismo que anunció el presidente de la República el día 2 de septiembre en su informe de gobierno. Es este mecanismo de los certificados de infraestructura escolar, que es un mecanismo novedoso de financiamiento que nos va a permitir tener en los próximos 3 años 50,000 millones de pesos para poder dejar en condiciones de dignidad a un poco más de 33,000 escuelas de todo el país, que te diría serán casi la totalidad de las escuelas que tienen algún problema importante en términos de infraestructura. Estamos hablando de casi el 14% de todas las escuelas del país. Como tú lo sabes, de acuerdo a los datos del censo educativo, otra herramienta que nos dio la reforma educativa, hoy sabemos que, por ejemplo, el 11% de las escuelas del país no tienen baños, y que esta condición se vuelve más crítica en los estados más pobres, como es el caso de Chiapas, Oaxaca o Guerrero, que llega incluso al 30%. Este programa va destinado precisamente para ese tipo de escuelas, las que no tienen baños o están en muy mal estado, las que no tienen techos y pisos firmes, las que no tienen agua, las que no tienen luz, o las que les hace falta mejorar en el patio de la escuela o en las condiciones donde los niños pueden hacer deporte, o incluso en la conectividad. En fin,
Este es un programa que lo que permite es que todas las escuelas del país puedan tener condiciones de dignidad. Impermeabilizar, por ejemplo, Pepe, suena algo como poco importante, pero es fundamental. Hay veces, y déjame utilizar una expresión coloquial, pero cuando llueve, hay veces que llueve más dentro de las escuelas que afuera. Todo esto, que son deficiencias históricas o que llevan mucho tiempo en parte de la infraestructura nacional, las vamos a poder remediar gracias a este mecanismo de financiamiento que el día de hoy dimos el campanazo en la Bolsa de Valores, y te diría que estamos muy contentos porque en esta primera emisión, en la cual el objetivo eran recabar cerca de 4.500 millones de pesos, se lograron 4.000 más, es decir, 8.500 millones. Ah, caray, es decir, la primera respuesta al cierre de la jornada en los remates de la bolsa, ¿se compraron 8.000 millones de pesos? 8.500 es en lo que estamos, lo cual quiere decir que el mercado recibió muy bien este mecanismo, quiere decir que les gustó financieramente, que lo ven atractivo, y por supuesto pues también que se ve atractivo que a través de estos mecanismos estaremos teniendo un impacto fundamental para el beneficio de las escuelas del país y por lo tanto de los alumnos, Pepe. Gracias por la información, Aurelio. Nada más déjame preguntarte al final, déjame preguntarte, el lío que trae la Confederación Deportiva Mexicana, que depende de ti jerárquicamente, con el Comité Olímpico Internacional. Tengo entendido que mandaste una carta y que los ánimos se están comenzando a apaciguar. Sí, claro. El COI, el Comité Olímpico Internacional, me envió una carta en la que mostraban de manera muy prudente, pero mostraban alguna preocupación por lo que sucedía ahí, y yo les envié una carta de respuesta explicándoles, en primer lugar, que Alfredo Castillo tiene todo mi respaldo, que me parece importante que en el deporte mexicano avancemos en la transparencia y en el orden que requiere el deporte en México, pero también les dije que esto lo haríamos y que esa es la instrucción que tiene Alfredo, buscando consensos y también respetando sin lugar a dudas la autonomía que deben de tener las federaciones deportivas, pero que esa autonomía ellos tenían que entender que no puede implicar eventualmente estar al margen de las leyes mexicanas. Entonces, en términos generales, sé que quedaron contentos con esta respuesta, de manera todavía no escrita, sino de manera verbal, nos han hecho saber que quedaron satisfechos con esta respuesta, y entiendo que el día 8 de diciembre tendrán formalmente una reunión en la que estarán comunicando su posición ya formal respecto a esto. Pero te puedo decir que este tema va bien encauzado y que, por un lado, reitero mi respaldo a Alfredo en que podamos seguir avanzando en tener orden y transparencia en el deporte mexicano, pero como le he dado la instrucción, que lo hagamos buscando la conciliación y los acuerdos que se requieran, y por supuesto haciéndolo de una manera que no vaya a poner en riesgo la participación de ningún atleta mexicano en ninguna competencia, ¿no? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Crees tú que como van las cosas no está en riesgo la participación de México en Río? Me parece que no, por la respuesta que se ha anticipado de manera verbal, todavía no por escrito, claro, por parte del COI, nos dejan entender que ven bien el que podamos seguir esta ruta y que eso cambie el panorama, que en algún momento nunca dijeron que fuera un riesgo real, pero que eventualmente les habría preocupado. Pero bueno, para ser prudentes, Pepe, yo esperaría la respuesta oficial que ellos nos den, pero me parece que vamos bien encauzados, tanto en lo que hay que hacer aquí en México. Yo te diría que Alfredo ya está en pláticas con el Comité Olímpico Mexicano para trazar una ruta que nos permita sí mayor transparencia, sí mayor orden, pero que esto lo podamos hacer de una manera coordinada y evitando enfrentamientos que al final del día no nos llevan a nada. Y por el otro lado, a partir de esto, el Comité Olímpico Internacional me parece que se ha dado cuenta pues de que hay una ruta constructiva, entienden ellos también que es necesario que tengamos estos avances en el deporte mexicano y que si seguimos esa ruta, para ellos entiendo no habrá ningún problema para la participación de México en las Olimpiadas o alguna otra competencia internacional. Gracias, secretario. Muy buenas tardes. Al contrario, Pepe, muchas gracias a ti. Hasta luego, buenas noches. Es el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. ¿Todo bien?